Bien, como nos quedábamos antes de la interrupción, pues mearse en la carne para que se enfríe sin girar la carne y sin su jugo, pues o una cosa que merecería atención continua y cuidado y con colaboración o cooperación para llevarlo a cabo, ¿no? Como vemos aquí un personaje que además este personaje se sienta sobre las brasas, que indica que es impaciente. Os veo muy callada. ¿Alguna cosita? Vale, a mí sí me gustaría decir algo, me gustaría decir que me estoy sintiendo una grandísima admiración. Es increíble cómo esta persona hizo, nos comentabas antes que los personajes suelen ser más o menos de 3 centímetros, ¿verdad? Sí, bueno, las cabecitas, los gestos son de 3 centímetros. Y Aproximadamente, es entre 3 y increíble. 5, dependiendo de los que estén en primer plano. Bueno, hay algunos que son apenas unos milímetros, ¿no? Como el Kagané o las figuras que están. Porque la perspectiva también la hace mediante el tamaño de la figura. Nos da una perspectiva, como te diría, lineal y cuanto más lejos está la figura, más pequeña tiene que realizarla. Es todo, no hay ni un espacio que no tenga un significado y eso es lo asombroso, por eso lo he traído, porque hace poco descubrí ese aspecto de Bruegel y lo descubrí precisamente para un tema del capítulo de los juegos en el libro del Bosco, sobre los juegos, y entonces vi que había un cuadro que tenía un compendio de todos los juegos de la época del Bosco, que eran 90 tipos, 93 me parece exactamente el tipo de juego. Y son un cuadro que tú lo ves y parece una chiquillada, se ve un montón de niños corriendo para arriba, para abajo, y sin embargo es una representación fidedigna de 93 juegos de la época, que a mí me parece como son 120 refranes. Y es increíble cómo con la precisión y con el detalle con que está Mm. dibujado cada uno de los personajes. Es que lo más mínimo detalle, es Sí, sí, increíble, vamos. está genial. Pero bueno, Deta- por eso es un grande. Sí, el sí, sí. detallismo, el Mm. detallismo que tiene. Sí, sí. Bueno, prosigamos, que ya nos queda poquito. Pescar sin red es trabajar para beneficio de otro, no en el propio. Lo vemos aquí el individuo como va pescando con las manos y lo va sacando fuera, los va tirando fuera para que se mueran asfixiados. El pez grande se come al pez chico, así el rico explota al pobre. Golpe en la oreja es propagar rumores, ser un cotilla. Los suecos están aquí, es esperar en vano. Ellos se ponen los suecos para salir a la calle y no pisar el barro, está por encima del barro, de la nieve y demás. Si están en el alféizar de la ventana es que no van a salir, es decir, se está esperando en vano una acción. Fornicar bajo una escoba es convivencia sin matrimonio. Saca la escoba afuera es divertirse en ausencia del dueño. Es decir, cuando no está el gato, bailan los ratones. ¿No habéis escuchado ese refrán? A mí me pasa en clase, cuando yo tengo que bajar para, a lo mejor hacer una fotocopia para una ampliación de una cosa de un alumno, pues cuando vuelvo me encuentro la clase desmadejada. Se va el gato, los ratones bailan. Mira a través de tus propios dedos, que lo vemos aquí, la acción del personaje, es ser indulgente y empático. Es decir, verlo de una manera empática a través de tu propia visión, ¿no? Para no juzgar al otro. Aquí cuelga el cuchillo, significa aceptar un reto, arrojar el guante. Los tontos van a la carta, la estupidez puede superar la mente incluso disfrazado de payaso con nariz de pega. Vemos aquí que el tío está disfrazado de payaso, lleva una nariz de pega. Vemos aquí como unos y otros se están hurgando la nariz el uno al otro. Vemos cómo se está defecando, ahora veremos sobre lo que está defecando. El dado está echado, lo que significa que no hay vuelta atrás. Roer siempre el mismo hueso es volver siempre sobre el mismo tema, que lo tenemos aquí en penumbra, a la espalda del payaso. Vemos al tío comiendo. Defecar en el mundo es no respetar nada y además si nos fijamos, la bola del mundo está boca abajo. Lo normal es que la cruz esté hacia arriba. Pues no respeta nada ni a nadie. Se caga del mundo, vamos. Dejar al menos un huevo en el nido y guardar para otros momentos, tener. Fijaros que detalles chiquititos que apenas se perciben en la obra. Poner el mundo al revés, como hemos dicho, nada es como debía ser.
Depende de cómo caigan las cartas, pues la suerte depende de múltiples factores, es decir, ojo, aquí se hacen trampas y las trampas están representadas por unas tijeras. Tijeras posteadas, aquí te engañan. Los pollos se sienten y palpan, que serían los cálculos prematuros. El individuo está palpando para ver si tienen huevos, si tienen... Es una forma de vender la piel del oso antes de cazarla, ¿no? Sentarse entre ceniza y heces es ser indeciso, no estar ni en un sitio ni en otro, pero la decisión que tomes por no estarlo te va a llenar de mierda. Así es como se expresa en el propio holandés. Ahora veremos la traducción en su lenguaje real. El arenque no se fríe aquí, las cosas no siguen su plan establecido, no es forma de freír en un sitio que no es el suyo. Para freír el arenque entero, por el bien de un huevo, para comer las huevas. Es un refrán que no tiene mucho sentido traducido del flamenco, pero que viene a decir como hacer un gran esfuerzo para obtener un resultado insignificante. Para comer las huevas del pescado no hace falta freírlo entero. Más o menos lo que, sino que se come las huevas y en paz. Ponerse la tapa en la cabeza es asumir la propia responsabilidad por el individuo que se pone la tapa de donde debía estar friendo y no hace. El arenque cuelga de sus propias agallas, es decir, acepta la responsabilidad de sus propios actos. Hay algo más en ello que un arenque vacío, siempre hay algo más que no se ve, que el humo no puede hacerle daño al hierro, no se puede cambiar lo que no se puede cambiar. Encontrar al perro en la olla. Encontrar al perro en la olla es llegar muy tarde a casa, no que al llegar muy tarde a casa no queda comida y el perro ya está lamiendo la olla, lo vemos aquí, que apenas se aprecia, es decir, fijaros en los detalles que en las partes más oscuras, que es aquí, donde está mucho más oscuro, ahí todavía tiene detalles de representar al perro, ¿lo veis? Con la cabeza metida en la olla que está aquí volcada, Sí, la cabeza del perro y el perro está patas arriba con las patas, sobre las patas traseras, esquilar, uno esquila oveja, otro esquila cerdo, uno tiene beneficio de la lana de la oveja, el otro no tiene ningún beneficio esquilando el cerdo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Pues portar armadura, significa armarse de paciencia y valentía, hasta ir armado hasta los dientes, que sería otro refrán, ¿eh? ¿Lo veis? Como el tío está mordiendo un cuchillo y está poniendo, hay que tener mucho valor para ponerle un cascabel al gato. Un cerdo abre la mordaza, un descuido causa desastre. Golpear la cabeza contra la pared significa intentar lograr imposible. Si nos fijamos, un pie calzado y un pie descalzo nos indica que lo principal es el equilibrio, lo que hablábamos antes de que podía ser una representación simbólica entre lo divino y lo humano, entre lo terrenal y lo emocional, ¿no? Llevar un tizón de fuego en una mano y un balde de agua en la otra significa tener dos caras ante las situaciones. También de ser un bien queda, alguien que te dice una cosa y por detrás va diciendo la otra, etcétera, ¿no? Es una situación que se da, por desgracia, hoy día mucho en la vida. Morder una columna, saberse el sombrero de clérigo que la corona, ser muy ostentoso en las creencias de tipo religioso, etcétera, pero en realidad lo que es un fariseo, un hipócrita, etcétera, ¿no? Esos que se dan tantos golpes de pecho que los vemos muy a menudo, pues es una forma de manifestación externa de una cuestión que no cumple. Ser capaz de atar incluso al diablo con la almohada, es decir, la terquedad lo supera todo. Fijaros cómo ha agarrado al bicho. Escribir con tiza una deuda, fijaros el detallito aquí, que está escrita la deuda, como en las tacas antiguas que iba y el hombre escogía la tiza de la oreja y te apuntaba la cerveza. Pues muy bien, el tiempo lo borra todo, las deudas se olvidan. Soplar en el oído es contar confesiones de otro, como anteriormente lo vimos, también era criticar a la espalda de alguien. Fijaros en lo que os he dicho al principio, tenemos el punto y todas las líneas convergen, ¿lo veis? Convergen hacia esta figura, que es la figura central, que es la que tiene el contraste mayor. Vemos que no acaba solo aquí, porque Peter Bruegel es muy amante de los refranes y con anterioridad a este cuadro hizo una serie con 12 refranes populares holandeses, ¿no? Tenemos aquí el cómo sería en su idioma, que por supuesto no tengo valor de decirlo, porque
Ontidistuchen en Danken, no puedo, lo siento. Que significa, y esto sí es una traducción literal, ten cuidado con beber y jugar porque te hace pobre, arruina tu reputación y apestas. Poco doble sentido en esta frase, ¿no? No bebas ni juegues si no quieres acabar apestando por la ruina que te causa. Soy un oportunista, siempre tiendo mi capa según sopla el viento. Ser un oportunista, actuar según lo que más te convenga. Personalmente, vemos que esto ha salido con anterioridad. Llevo fuego en una mano, el agua en la otra. Y paso el tiempo haciendo pausas con las mujeres, es decir, sembrando discordia, mostrando la cara doble. Forma políticamente incorrecta de decir que alguien tiene dos caras o que chismorrea demasiado. Para presumir no tenía igual ahora. Reducido a la miseria, me quedo entre dos sillas, sentado sobre la ceniza. Acabar en la mierda por indecisión. Además, fijaros que no lleva pantalones y está sobre sus propios excrementos. El ternero me mira con ojos torcidos. ¿Qué sentido tiene tapar el pozo después de que el ternero se haya ahogado? Es inútil ponerse mano a la obra solo después de que el desastre haya ocurrido. Es decir, falta absoluta de previsión y se intenta remendar lo que ya ha ocurrido por desgracia. Si a alguien le gusta trabajar inútilmente, echa rosas a los cerdos. Pues ya lo vimos con anterioridad lo que significaba. Nosotros decimos echarle perlas o margarita. La armadura se hace un buen guerrero y así le pongo un cascabel al gato. Pues quien tenga la armadura que se atreve a hacer lo difícil o peligroso. Le tiene mucho miedo a los gatos esta gente. La suerte del prójimo me destroza el corazón. No soporto que el sol se refleje en el agua. La envidia impide la felicidad, como ya vimos anteriormente. Es el único pecado que hace daño al que peca. Soy orgulloso, colérico e irascible, por eso me doy con la cabeza en el muro. Te influencia a causa de tus propios males. Vemos otra vez que representa una figura calzada y otra descalza, con un pie descalzo. Siempre me toca la grasa, la carne a los demás y siempre pesco fuera de la red. El que es tonto hace las cosas en vano. Que hace tonto, como decía Forrest Gump, hace tontería. Pues me cubro con un abrigo azul, pero cuanto más me escondo, más me reconocen. La infidelidad de la esposa hace famoso al marido, muy a su pesar, y viceversa. Nunca conseguiré todo lo que aspiro. Todavía estoy meando en la luna. Pierdo el tiempo en actividades futiles. Y para los del misterio, que a mí me gusta siempre darle así un poquillo, hay algo raro en un cuadro de Peter Bruegel que es el suicidio de Saúl. La escena que se desarrolla aquí, ¿no? Y por aquí hay un Kagané, como ya hemos dicho con anterioridad, pero lo que nos llama la atención es lo que ocurre aquí. ¿Eh? Fijaros que aquí Oh, el representado, ¿lo veis? Con los cuellos largos, podrían ser brontosaurios pintados por Bruegel o podrían ser jirafas o dromedarios, ya que ellos supuestamente como eran tan localistas no lo habían visto nunca. Pues no lo sé, pero ahí se lo dejo a los del misterio para que sigan investigando. El siguiente sobre el que hablaremos será sobre arte y sociedad, digo sociedad, y será una crítica al arte contemporáneo, ¿no? Porque después de ver estas maravillas, yo creo que hay que darle un palito a los personajes o personajillos del arte de hoy día. Bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis comentarme al respecto. Wow. Silencio. Me silencio. gusta mucho. Sin embargo, he de reconocer que la primera vez que yo he escuchado hablar de Peter Bruegel ha sido contigo. Sí, Yo nunca había escuchado antes y sin embargo es un señor que es bastante bueno, pero muy, muy bueno. mm, sobre todo porque es un notario de su tiempo, como bien has puesto en el cartel nuevo. Es un individuo que, como hemos visto su perfil, que es un tío bonachón, un bon vivant, que le gusta la buena vida y le gusta la juerga, pues es un notario porque nos cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en su época. Entonces, no solo nos enseña las diferentes formas de vestir, las vestimentas, nos enseña las costumbres, nos enseña los refranes, nos enseña los juegos de los niños, nos enseña capítulos históricos, pero a su manera, explicados a su manera, con diferentes anécdotas, ¿no? Como hemos visto antes el suicidio de Saúl.
en la que una parte aparece en una figura extraña. Es decir, es un individuo que nos narra y nos narra con toda profusión de detalle, lo que para mi gusto es una cosa importantísima, ¿no? Y nos ayuda a comprender el mundo de otros artistas, porque él es posterior al Bosco y sigue la línea del Bosco, es decir, sigue esa línea de grotescos, de figuras complicadas y la verdad es que es un individuo, yo lo he descubierto hace poco, conocía la obra de Peter Bruegel, la conocía desde que era estudiante, ¿no? Pero no había entrado en el detalle, es decir, había visto pero no había comprendido. ¿Eh? Estos documentales, o sea, estas presentaciones que estamos haciendo contigo y con la Appleton son para que la gente aprenda a ver, porque muchas veces nos plantamos delante de un cuadro y no sabemos ver, sino que nos vamos a lo anecdótico, a la figura. Algunas veces yo, en una exposición que se hizo antológica de Velázquez en Madrid hace ya unos pocos de años, más de 20 años, yo me asombraba porque teníamos que ir en colas uno tras de otro y habían personajes allí que cada los 2 minutos, los 3 minutos, pase, 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 vaya usted, vaya a lo siguiente, no se quede ahí. Y los comentarios de la gente eran, mira, el marco, y no sé qué, fíjate la sardina, lo bien hecha que está, pero no comprendían lo que estaban viendo. Y entonces, si estoy haciendo esto, a pesar del poco tiempo que tengo en general, es precisamente por eso, porque me gustaría que la gente, la próxima vez que vaya al Museo del Prado o vaya a Berlín, pues que vea no eso como una boda de aldeanos, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que utiliza mucho Peter Bruegel, sino que observe que el gaitero está itilifálico, que observe que esa pareja que está allí está haciendo una práctica que en aquel momento era una forma de técnica amatoria y, en fin, es decir, que nos está revelando las costumbres, los usos y costumbres de la época y que gracias a ese conocimiento nosotros podemos hacernos una idea bastante precisa del 1550 en adelante, ¿no? Y entonces es interesante precisamente por eso, porque es un notario que, habiendo pasado 5 siglos, hoy día nos sigue hablando al oído, nos está contando los secretillos, ¿no? Y para mi gusto es muy importante, igual que cuando hablemos sobre Patinir, pues Patinir no es solo la barca de Caronte, Patinir tiene mucha obra y con la misma profusión de detalle que tiene, y son gente que están colgadas en el Museo del Prado, que están colgadas en el Museo de Sevilla, en fin, que son gente que tienen un renombre, ¿no? Pero que el vulgo, el gran público, no lo conoce y es una forma de difusión. Por eso hago estas cosas, si no, no lo haría porque ocupan mucho tiempo, pero también me sirve para mí para formarme también, porque voy descubriendo cosas que antes no descubrí y, en fin, y me está abriendo un mundo bastante curioso, ¿no? Ahora estoy con el siguiente de Dalí y bueno, estoy descubriendo que el tío sabía de matemáticas y de ciencia, estaba suscrito a cientos de revistas de ciencia y él incluso se mandó enterrar con la doble hélice del ADN humano. Entonces, son personajes que a pesar de que tienen una representación pictórica, tienen un mensaje oculto detrás de su obra, ¿no? Y eso es importante. Por eso con la Appleton hacemos esto de tesoros ocultos del arte, ¿no? Porque está oculto a la vista y sin embargo está a la vista. Es decir, hay que abrir los ojos a ver, simplemente. Vaya Es que es paliza, ¿eh? verdad, no, es que es verdad que no se presta atención a lo que, al detalle del cuadro. Claro. ¿Cuántas veces habré Yo- pasado yo delante de los Bruegel y no me he parado a mirar? Ahora ya me pongo a mirar hasta el último rincón. Si hay una cuchara en el suelo, a ver si tiene un significado y me pongo a buscar posibles refranes donde intervenga la palabra cuchara. En fin, veo lo que hay en su entorno, si es aplicable o no. En fin, es muy curioso, ¿no? Y ya os digo, el de juego de niño, que algún día lo haremos, evidentemente. Pues veremos los 93 juegos de niño, cómo están simples y llanamente representados y la carga simbólica que tiene, ¿no? Y haremos una breve referencia a cómo se jugaba o hay cosas tan tontas, pero que hemos jugado de chico, ¿no? Como el cielo boy, en ese momento a lo mejor se llamaba de otra manera, o la piedra, pues están representados ahí, o el juego con el aro, ¿no? Y están representados ahí y tiene elementos que vienen desde la época egipcia, ¿no? Pues son elementos que hay que destacar y que hay que estudiarlo y que, en fin, y hay que analizarlo. Por eso es interesante, cada figura que traigo procuro que sea lo más misteriosa en ese sentido posible, ¿no?
Cuando hablemos Sí. de Velázquez y las Meninas, pues ahí eh, nos vamos a hartar. Eso es para Ahí hay, uno o dos PowerPoint. ahí hay de detalle y de cositas sin ocultas Matemáticas, hay, que, claro, hay wow, matemáticas, hay constelaciones, hay, en fin, wow, como de todo quiera, un incluso poco. figuras alquímicas, en fin, es muy curioso. Ya te digo, el artista hay veces que tiene una comunión con lo espiritual más allá de su propia comprensión. Entonces muchas veces se ve obligado a representar cosas que desconoce su significado, pero que al plasmarla, pues está cargado de esa simbología, está cargado de esa, ¿cómo te diría yo? De ese misticismo, ¿no? Lo podemos ver desde la primera época, cuando la pintura rupestre en las cavernas, pues hay elementos místicos que se han ido representando y que han ido evolucionando a lo largo de toda la historia del ser humano y que lo acompaña desde sus comienzos, ¿no? Que ese es el motivo de un libro que no llegó a terminar, que son los zooantropomorfos, ¿no? Las pinturas rupestres. Y en fin, una cosa lleva a la otra. Si te fijas, Bruegel está relacionado con el Bosco está relacionado, y así nos podemos ir hasta las gárgolas, y de las gárgolas nos vamos a las pinturas medievales, a los marginales, en fin. Todo se llega a esto por pequeñas ventanas que se abren cuando tú estás investigando. José Luis, ¿y Peter Dime. Bruegel fue reconocido en su tiempo? Sí, vivió de la pintura. No solo vivió Ajá. él, sino que también vivió su hijo y el hijo del hijo. Sí, es personaje que, porque esto es pintura costumbrista y por lo tanto es una pintura bonita de tener. Es decir, yo entiendo que cualquiera que le gusten los temas que no sean macabros o, en fin, como podía ser Felipe II, que le gustaba tener los cuadros del Bosco en su dormitorio y demás, pero son cuadros que son agradables de ver. Es decir, tú ves el conjunto y no es desagradable. Ahora, después ya la cantidad de carga que tenga, simbólica o de refranes, ya eso es otra cosa, ¿no? No todo el mundo está preparado para tener un Goya de la etapa negra, ¿no? Wow. Incluso conozco gente que yo estoy especializado, yo colecciono retratos, y tengo retratos desde el siglo XIV en adelante, y conozco gente que cuadros buenos, yo no he podido alcanzar, porque yo soy un profesor, no tengo medios económicos excesivos, que no podía alcanzar, a gente que podía pagarlo, le he dicho cómpralo, que es un magnífico cuadro de una firma. Y me han dicho que no porque era el retrato de otra persona. Entonces, claro, eso yo, por ejemplo, ya te digo, yo estoy especializado en retratos. Tengo retratos, si no son 100 retratos, no tengo ninguno de todas las épocas. Y entonces son cosas que son agradables y por lo tanto yo creo que viviría y viviría muy bien, ¿eh? Tampoco en aquellos tiempos había tantos requisitos para vivir como tenemos ahora. Es decir, teniendo un techo y un sustento casi a diario, pues realmente no era como ahora que nos ponemos multitud de caprichos que son absolutamente innecesarios, ¿no? Como un móvil de última generación que vale el sueldo de una persona o dos sueldos de una persona, ¿no? Vivimos en un mundo que es un poco, eh, no sé cómo decirte. Un Estamos mundo locos. veloz, un mundo veloz. Veloz y ridículo, porque consumismo, consumismo. Y hay gente que tiene que estar toda su vida con su mismo coche, con su mismo traje, pero el consumismo por consumir, los niños con los móviles de última generación, yo alucino que veo chavales de 17 años con un móvil mejor que el mío, y yo soy una persona que trabaja, que siempre ha trabajado, yo no sé lo que es el paro. Y digo, bueno, ¿cómo el enano este puede tener un iPhone 15, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o el 16, que no sé si está ya. En fin, son cosas. Tenemos esas necesidades que no son tantas. En aquellos tiempos era, ¿cómo te diría? Más fácil vivir. También Más más simple. difícil por las enfermedades y por en fin, la falta de higiene. Pero bueno, es lo que toca. La vida era más simple, más llana. Claro, la gente tenía las aspiraciones que tenía, en fin, y para este hombre, si entró en el gremio de pintores, significa que recibía encargos privados y también encargos del gremio.
Por lo tanto, estaba en cierta manera protegida. Los gremios es un capítulo que sería interesantísimo el desarrollar, sobre todo el gremio de los canteros, que he escrito mucho sobre ello y he leído mucho, y porque los canteros tenían una especie como de seguridad social, ¿no? Entonces, cuando una mujer se quedaba viuda porque perdía al marido en una obra, pues había una colecta por parte de todos los canteros, había un compromiso de mantenerla de por vida, en fin, se casaban entre ellos para que el secreto, porque ellos tenían una serie de secretos, para que el secreto se mantuviera dentro de la familia, en fin, es muy curioso. Y los gremios, todos actuaban así, tenían sus propios códigos, su propia historia, con lo cual es interesante para poder entender muchas de las cosas que hoy día nos rodean, ¿no? Muy interesante, sí. Venga, más preguntas. Ah. Si no, corto Yo, ya, ¿eh? Dime. yo por mi parte ha quedado todo muy clarito, José Luis. Muy bien, ¿os ha gustado lo que a mí me importa? Que os guste. Me ha gustado, sí. Y sobre Es todo un, que miréis las cosas de otra manera. es un pintor que no conocía. Mm. Pues te voy a traer muchos, ¿eh? Que no conoces, otros que conoces, por ejemplo, el de Dalí vendrá y no tardará mucho en llegar. Y vas a conocer cosas de Dalí que no conocías, porque conocemos de Dalí su figura excéntrica, no conocemos la parte interna de Dalí, que es mucho más interesante que el tío con bigote haciendo el payaso, ¿no? Pero claro, él se creó un personaje y lo desarrolló, gracias a eso es Dalí. Pues como él Claro. nos vamos a encontrar multitud de personajes, ya te digo, el de Velázquez será impresionante, o los dos o tres que se va a llevar, o incluso el de Van Gogh, que es para mí uno de los Oh, pintores que más me gusta, pero que tiene poco que decir con respecto al misterio, ¿no? Del arte. Podemos ver la evolución de su enfermedad psiquiátrica a lo largo de la representación de las distintas etapas de su pintura, ¿no? Pero, en fin, también tiene su batalla, ¿no? O Rembrandt, o en fin, son pintores, algunos muy conocidos, otros no conocidos. Le dedicaremos a lo largo del tiempo un PowerPoint sobre las pinturas negras de Goya. La pintura de los tapices no me llama la atención. Sin embargo, en general es lo que más le suele gustar a la gente, la pintura de los tapices o la Venus, las majas, tanto desnuda como vestida, ¿no? Pero a mí Y lo a que me nuestro llama... paisano, y a nuestro paisano José Luis, a Picasso. Ah, Picasso. Bueno, yo no soy malagueño, yo soy sevillano. Y me ha Picasso, ido así. sí, pues ahora soy malagueña. Picasso sí es malagueño. Pero Picasso es eh, que a mí, en cierta manera, y me perdonáis, tiene muy poca obra buena, pero lo que sí que tiene es una intensa vida marital, ¿no? Entonces podríamos casi relacionar los diferentes periodos pictóricos con cada una de las mujeres o amantes que tuvo. Y por ese lado sería muy interesante analizar cómo afecta el amor, entre comillas, lo del amor, a su obra pictórica. En fin, pero bueno, se tratará. Picasso es una figura universal y por lo tanto se merece su capítulo, ¿no? Entonces tardará un poquito más. Vale, vale. pero se toma nota, ¿eh? Sí, además, si se me olvida, me lo recordáis, que yo tengo muy frágil memoria y sobre todo cuando no quiero acordarme, ¿no? Empiezo como el Quijote, ¿no? En un lugar Y de la la mancha, Capilla Sistina, la la Capilla Capilla Sixtina. Sistina, José Luis, No la joder. hemos tocado aquí, no hemos hablado No, de la restauración de la Capilla Sixtina. no, No. No, es que yo me no, confundo con no. la Appleton mucho. Pues no os preocupéis que hablaremos de la restauración y de algo más interesante, que es la simbología de la Capilla Sixtina, cuyo libro estoy ya casi terminando. Así que son Wow, casi 1000 páginas. wow. Está muy bien. Si el de la simbología del Bosco ha encantado en muchos sectores, este de la Capilla Sixtina, porque se analiza no solo la composición o lo que significa cada figura, sino también el color de las túnicas, ¿eh? Entonces, como van vestidos, tiene una carga simbólica bastante importante y lo analizamos precisamente en esa obra, en ese libro. Así que, en fin, pues tomo nota porque ya he anunciado lo del arte contemporáneo, pero haremos en breve lo de la restauración de la Capilla Sixtina para que veáis
la barbaridad que se hizo en la Capilla Sixtina. Ya ves. Yo vi que mis pintores favoritos siempre han sido Miguel Ángel y Velázquez. Y el mío. Y claro, Leonardo, pero los dibujos Leonardo de da Leonardo. Vinci. Mm. Leonardo da Vinci. Interesante, muy interesante. Eso sí me gusta, de la Capilla Sixtina. Ah, pero lo que te tiene que gustar, a mí me da igual hacer una presentación de una cosa o de otra. Tú me dices, me decís qué es lo que os gusta y yo, igual que la primera vez que entraste en contacto conmigo, Ana, me parece, me dijiste, oye, ¿puedes hablar sobre Leonardo? Pues hablo sobre Leonardo. Si tenéis un personaje en particular que os interese, a mí no me importa. Yo lo que quiero es eso, divulgar. Entonces, si este que he hecho hoy de Bruegel es precisamente porque la gente lo desconoce y es un pintor que creo que debe de ser conocido, ¿no? Sobre todo por la cantidad de detalles que tiene, por la cantidad de simbología y de, pero bueno, que el de la semana, o sea, el de dentro de 15 días os va a gustar, o al menos os va a hacer reír cuando veáis cómo se compran esculturas invisibles, en fin. Entonces, sí, sí, sí. Y cómo se justifica, en fin. Eso es el arte Wow, contemporáneo. bueno, Después, pues, si queréis, hacemos uno que os guste a vosotros. A mí me da igual. No te preocupes. Sabemos que estamos en buenas manos. No, hombre, pero a mí me gusta que vosotros participéis, es decir, o si queréis hacer una votación por vuestra red, ¿qué persona, qué pintor quieres que se desarrolle? A mí no me importa. Tengo 15 días para prepararlo, o sea que no tengo ningún problema. ¿Vale? ¿Corto Vale, entonces la muchas gracias. grabación? sí, Venga, espérate, a ver si me acuerdo dónde era. Bueno, voy a despedir primero el programa un poquillo. Venga, Nada, simplemente agradecer a nuestra compañera Inma, siempre aquí, y sobre todo, bueno, esta noche pues a José Luis Manuera, que siempre, siempre al servicio. Muchísimas gracias a los dos. Y muchas ah, gracias a todos los que nos veis. gracias a vosotras y como siempre, encantado de partir este ratito con vosotras. Y nada, quedo a vuestra disposición para todo lo que deseéis, entre comillas, ¿eh? Dentro del campo pictórico, escultórico y del mundo del arte y sus misterios. ¿Vale? Ujú. Venga, pues corto. Hasta luego. hasta Chao, luego, gracias. chao.